Hola amigos, muy buenos días. Hoy es ya sábado 5 de febrero del 2022, un año que qué duda cabe viene súper movido. La temperatura del verano se incrementa y la temperatura política desgraciadamente no se atempera, es decir, está siguiendo el ritmo del verano, pero yo creo que mucho más, ¿no? La temperatura se dispara y alcanza niveles de fiebre. Estamos nuevamente hoy sábado con Mónica Yaya, a quien le doy las gracias, doctora, por compartir este sábado con nuestros amigos en un sábado más de pico a pico. Gracias a nuestros amigos de la Coordinadora Republicana y a ustedes por seguirnos y acompañarnos. Mónica, buenos días. Hola, Rosa, buenos días. Hola a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan. Gracias por su amabilidad y muy agradecida también con la Coordinadora Republicana por la gentil invitación que nos hace todos los sábados. Gracias. Mónica, sábado ardiente, como decía al inicio, todo lo que nos ha pasado el día de ayer. Creo que podríamos tomarnos todo el día para comentarlos porque es realmente un universo de sucesos, pero, y todos han ocurrido en el mismo día, 24 horas frenéticas, eh, cuyas consecuencias o las consecuencias de todos los actos de este viernes realmente creo van a dar que hablar por varios días y probablemente para lo que ven en los estudios de derecho constitucional, de derecho parlamentario, de relaciones entre poderes, etc. Empezamos con la presentación de la carta del ex PCM. Fíjate qué tan rápido ocurren las cosas que ya hablamos del ex PCM, Ni Héctor siquiera, Vallet. ni siquiera tuvimos tiempo de tener un Claro, programa para decir que tenemos nuevo que tenemos premier. PCM. Así es. O sea, del último sábado a hoy estamos hablando del ex PCM. Realmente esto es súper frenético y bueno, ya más adelante conversaremos sobre eso. Pero te decía, el ex PCM presenta su carta al Congreso de la República pidiendo ser escuchado el día de hoy. ¿No? Recibió pues una respuesta por parte de la presidenta del Congreso y de los voceros de casi todas las bancadas en el sentido de tener que coordinar y definitivamente no recibirlo del día de hoy, lo que llevó a un mensaje presidencial con el anuncio de aceptación de renuncia y recomposición de gabinete. Entonces, esto para quienes tenemos una lectura conjunta, ¿no?, de la Constitución, el reglamento, la hermenéutica parlamentaria y los últimos precedentes, casi todos nefastos, que ocurrieron desde la época del Vizcarrato, hacen que esta mañana tengamos que dedicarle unos minutos en específico para que nuestros amigos puedan comprender desde la óptica constitucional, desde la óptica reglamentaria, qué es lo que está pasando y qué hay entre líneas, ¿no? Más allá de lo que aparentemente se ha dicho, qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que crees tú, qué es lo que adviertes, cómo lo ves. Bueno, yo creo que aquí se ha utilizado algunas instituciones jurídicas, ¿no? Como la figura de la composición del gabinete, la recomposición del gabinete, que nos conducen a pensar que en realidad el señor Pedro Castillo efectivamente puede tener pensado utilizar al señor Valer como su bala de plata, ¿no? Como el mismo señor ex premier Valer manifestó que podía ser, ¿no? Para los amigos que nos escuchan, ¿qué significa el ser la bala de plata? Lo que pasa es que de acuerdo a la Constitución de 1993,
el presidente de la República tiene la prerrogativa de decidir el cierre del Congreso si es que el Congreso no le otorga la confianza a los gabinetes. Entonces, cuando se habla de la negativa del otorgamiento de confianza, se habla de el presidente tiene 2 balas de plata. Luego de eso, el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso, pero esto quiere decir que así como Martín Vizcarra utilizó de mala manera esta figura constitucional de la negativa de la confianza, sin una razón que lo justifique, sin que esto sea efectivamente lo mejor para el Perú, así como Martín Vizcarra mal utilizó esa figura constitucional, el señor Pedro Castillo también puede mal utilizarla. Y para eso, porque eso es lo único que explica que haya puesto a una persona que más cuestionada no puede estar. O sea, estamos hablando de alguien, el señor Valer, una persona que ha abusado de su fuerza física y la ha usado contra personas más débiles, su esposa, su hija, el empleado de una cochera, una profesional, una mujer profesional psicóloga, una secretaria, ha lanzado expresiones machistas y agraviantes. Usted es un hombre realmente que podría calificarse como la personificación del abuso. Entonces, no se entiende cuál ha sido el criterio del señor Pedro Castillo para designar al señor Héctor Valer como premier, como presidente del Consejo de Ministros, y la única razón lógica que se encuentra para entender esa pésima designación es que lo que él ha querido efectivamente es utilizar, como lo dijo el propio Héctor Valer, utilizar una bala de plata, ¿no? Y sobre esto yo creo, Rosa, que tú como una experimentada congresista tienes más que una interpretación, un conocimiento de los hechos y de la forma en que ha sido utilizada esta figura y sobre todo cómo nos perjudica, ¿no? Cómo hemos resultado perjudicados y hemos ido hacia el fondo desde que a Vizcarra se le ocurrió cerrar el Congreso gracias a su interpretación antojadiza de la negativa fáctica de la confianza a uno de sus gabinetes. Efectivamente, Mónica. Efectivamente, porque fíjate que lo que hizo Martín Vizcarra fue decir que el Congreso le había dicho que no, cuando el Congreso expresamente había votado diciendo sí. Pero él dijo, no, yo entiendo, interpreto que fácticamente me han dicho que no. Ojo con esto, porque en su oportunidad muchos de los que ahora se dicen demócratas defendieron lo que había hecho Vizcarra. El mismo defensor del pueblo salió a decir que no era inconstitucional, que hubo un alejamiento de la Constitución, pero que igual no era inconstitucional. Realmente recordar eso sería pues distraer la atención de lo que está pasando, pero es necesario que se recuerde cuál es el precedente que se tiene. Entonces, Martín Vizcarra vulneró la Constitución, vulneró la ley, inventó una negación que no existió para poder disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República. ¿Qué está pasando el día de hoy? El premier Valer ha presentado, el ex PCM Valer presentó una carta poniendo fecha, pidiendo hoy sábado 5 de febrero, quiero presentar, bueno, hoy, ¿no? Pero él ayer dijo mañana, para poder presentarme ante el Congreso y exponer la política de gobierno tal como lo exige el artículo 130 de la Constitución y desarrolla el artículo 82 del reglamento del Congreso. Es importante detenernos en esto porque a veces como todo pasa muy rápido, nos hemos olvidado que nosotros vivimos bajo el imperio de la ley, que vivimos en un Estado de Derecho y que en un Estado de Derecho se debe respetar la Constitución y se deben de respetar todas las leyes, todas, pero obviamente siguiendo el camino constitucional. Entonces, siendo que el PCM pide esto,
de acuerdo al 130 de la Constitución y el 82 del reglamento del Congreso, sería bueno repasar qué dicen. Y en ambos artículos, lo que se dispone es que el presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días calendarios posteriores a su designación, debe presentarse ante el Congreso de la República para presentar su política de gobierno, la que debe ser sometida a cuestión de confianza, debatida y votada. ¿Ok? Esa es la figura. ¿Quién tiene el derecho de preferencia para poner la fecha? Obviamente es el Poder Ejecutivo, porque eso es lo que determina la Constitución. Dice, el presidente se presentará. Tan es así, Mónica, que incluso el presidente de la República, no el del Congreso, el presidente de la República, el que convoca para que su gabinete se presente y a través del PCM se ve escuchado. Entonces creo que desgraciadamente a veces esta política de confrontación que se está haciendo cada día más álgida y que es atizada desde muchos flancos, creo, impedido que se haga un análisis sereno del requerimiento que además nos muestra los planes del gobierno, del requerimiento de Héctor Valero. Debió atendérsele. Él tiene el privilegio, ha sido designado a inicios de semana, no está obligado a esperar al día 30 y no está obligado a coordinarlo. En todo caso, recibida la fecha, inmediatamente se podían haber puesto de acuerdo con una nueva fecha, pero desgraciadamente lo que se dijo es mañana no, joven. Claro, Entonces, esto ha llevado a que Pedro Castillo tome el regalo y en la noche haga los que no. Él, en resumen, lo que ha dicho es que frente a la negativa del Congreso a recibir, ojo, frente a la negativa del Congreso a recibir al PSM para exponer la política general de gobierno, está procediendo a recomponer el gabinete. Ojo con el timing. Héctor Valera ha renunciado y eso ha sido dado a conocer por el presidente de la República, por el señor Castillo. Entonces, si nosotros, nosotros obviamente no, porque nosotros reconocemos a la Constitución como la norma suprema y reconocemos que vivimos en un Estado de derecho, con separación de poderes. Pero el precedente que mencionamos hace unos minutos de Vizcarra, de no haber realmente hecho respeto a la Constitución para validar el Estado de Derecho y haberle permitido un golpe de Estado, avalado por casi todos los políticos, excepto unos cuantos, deja este nefasto precedente. Entonces, si bien Pedro Castillo no lo ha dicho, pero creo que las cartas están echadas. claro. Creo que el mecanismo de activar una posible disolución del Congreso está en marcha y desgraciadamente el contador de la explosión ha sido activado por el Poder Legislativo. Claro. Ahora, ¿hubo negación? No, en puridad no. ¿Puede ser usado, desgraciadamente, por el presidente Vizcarra? Sí. Entonces, creo que este es un momento delicado para la patria, en el cual es imperativo que termine la política de confrontación. Es absolutamente imperativo que recuperemos la cordura. Urge entender, Mónica, que la lucha política democrática es la lucha civilizada, no es la lucha de horca y cuchillo, no es te vaco o te disuelvo. No, no, o sea, ya creo que la historia debería habernos enseñado. Particularmente hay muchos que me reclaman eso, ¿no? Pero ¿cómo? Si usted era una gran luchadora, sí, pues, pero con la cantidad de muertos, de pobres, de enfermos, con la precariedad de la educación, de la salud, hay urgencias en nuestro país. 2 años
que nuestros chicos han perdido las clases. Tenemos prácticamente una generación perdida. Los estudiantes de institutos, por ejemplo, que tienen carreras de 2 o 3 años, toda su carrera la han hecho en virtualidad, cuando no estuvimos preparados para eso. Entonces, creo que hay prioridades que tienen que ser atendidas más allá de cualquier otra pasión, todo dentro del marco de la Constitución, con el control político que corresponda. Pero esto de responder al clamor ciudadano, que en realidad viene por parte de un sector de la izquierda que lo que reclama es su cuota de poder que siente perdida, debería hacernos reflexionar un poquito, un Claro. poquito. Ahora, yo sé que tú has presentado el día de ayer una acusación constitucional para la señora Dina Boluarte. También Así hay una es. acusación constitucional ya presentada por un grupo de constitucionalistas notables, todos ellos, para Así es. el señor Pedro Castillo. Entonces, esto tendrá que verse también en la subcomisión de acusaciones constitucionales, tener el análisis, el debate y la votación que corresponda. Pero están actuando dentro del marco de la ley. Están actuando bajo los mecanismos que la Constitución y el reglamento del Congreso otorgan para, dentro del marco constitucional, proceder dentro del debido proceso a destituir a quien corresponda. Yo saludo tu valentía, Mónica, saludo lo que estás Gracias. haciendo. Además, eres Gracias. una abogada brillante y estoy segura que esa denuncia Gracias. está perfectamente sustentada. Y eso es lo que se debe hacer, caminar dentro del marco de la ley, de la Constitución. De lo contrario, vamos a terminar dinamitando todas las instituciones y ya la anarquía sería la regla y cada día estamos peor. No podemos permitir más dolor, más pobreza, más atraso en un país que lo tiene todo para ser grande. Efectivamente. Permítanme solamente dar un saludo a mis compañeras del Partido Aprista que ayer estuvieron en una protesta en los exteriores del Palacio de Gobierno contra el presidente de la República por haber designado, yo creo que con muy mala voluntad contra el Perú, al señor Héctor Valer, que en estos momentos representa el abuso, sobre todo contra las mujeres, contra los hijos, contra los más débiles. A los hijos no se les castiga, a los hijos no se les pega. Esa cultura de castigar a los hijos, de agredir a los hijos física o psicológicamente, debemos dejarla atrás. Los peruanos debemos amarnos a nosotros mismos. Y una forma de enseñarnos a amarnos a nosotros mismos es la de hacer que nuestros hijos reconozcan su dignidad y su derecho a no ser tocados. Lo que no podemos explicar y hacer entender con palabras, no lo vamos a hacer entender jamás con agresiones físicas. Si hay algún niño que con agresión física hace caso a los padres, ese niño no ha comprendido la utilidad de lo que los padres le quieren enseñar. Lo único que ha comprendido es que si no hace algo va a ser golpeado. Y ese modo de actuar va a repercutir de manera negativa en su vida. Va a repercutir de modo tal que no va a ser capaz tampoco de hacer entender con palabras lo que considera correcto o incorrecto. Esa es una primera reflexión y un abrazo de solidaridad a mis compañeras del Partido Aprista, especialmente a Nidia Vilches, que ayer tuvo que prácticamente declarar desde el piso porque fue arrojada al suelo por protestar por este acto que ha tenido el presidente de la República contra los peruanos, ¿no? Esta ofensa a la dignidad de los peruanos, sobre todo de las mujeres. Y yo creo que no ha sido casual que haya también solicitado el señor Héctor Valer visitar el Congreso un sábado, ¿no? Me parece que eso sí está un poco medido y creo que el Congreso debió en realidad aceptarlo. Bueno, sigamos para adelante, ojalá que no sea tomado como pretexto por el señor Castillo. Y efectivamente no he podido ordenar mi escritorio desde el día de ayer porque era importante, me tomé el tiempo de presentar la acusación constitucional contra la señora Dina Boluarte, quien ejerce
ya no se sabe cuántos cargos, ¿no? Es vicepresidenta de la República, es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo importantísimo, porque con ese cargo, a nivel nacional, ella reparte de nuestros recursos, víveres, beneficios como parte del programa social Pensión 65, ¿no? Utiliza el Jaliwalma para favorecer no solamente su imagen, sino a veces la de los gobernadores regionales que se toman la foto con ella, aun cuando estos gobernadores regionales en algunos casos están implicados en actos de corrupción. Y aparte de su cargo de vicepresidenta, de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Dina Boluarte tiene todavía la categoría de trabajadora del RENIEC. ¿Y por qué la señora Dina Boluarte quiere conservar 5 años su cargo de funcionario en RENIEC? ¿Porque piensa que en 5 años no va a tener trabajo? No, esa no es la verdadera razón. Eso de por sí ya nos lleva a interpretar que la señora Dina Boluarte se cree superior a todos los demás peruanos, ¿no? Porque ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros, un empleador público o privado nos dé esa facultad de esperarnos 5 años, ¿no? De conservar nuestro puesto 5 años para que cuando terminemos de trabajar en donde estamos, volvamos a ese puesto. Ese es un perjuicio para los peruanos, porque le impide a nuestro Estado contratar a un trabajador con vocación de permanencia que haga bien su trabajo. Pero la señora Dina Boluarte pone sus intereses personales encima de los intereses de la nación. Pero sobre todo, y además ha sido acusada por mi persona ante el Congreso de la República, la actual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, porque deliberadamente omitió consignar el nombre de su esposo y el nombre de sus cuñados, los esposos de sus hermanos, en su declaración jurada de intereses. Recordemos que de acuerdo a la ley de declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos y sobre todo de los más altos, están obligados a declarar qué conflictos de interés pueden tener en el ejercicio de sus funciones. Y para saber qué conflictos de interés pueden tener en el ejercicio de sus funciones, en este caso como vicepresidenta de la República y como ministra, para saber cuáles podrían ser sus conflictos de intereses, de acuerdo a ley, ella está obligada a declarar los nombres, los datos de identificación y las ocupaciones, los oficios de los esposos de sus hermanos. Ellos están dentro de ese círculo del segundo grado de consanguinidad. Bueno, pues la señora Dina Boluarte, teniendo 10 hermanos, no ha consignado el nombre de ninguno de los esposos. Y está en estos momentos la hermana de Dina Boluarte, la señora René Boluarte, casada con el señor Florentino Peso. Ese es su nombre, perdón. Un momento, déjenme solamente verificar el nombre en la partida de matrimonio. El señor Alfredo Florentino Peso Paredes es esposo de la hermana René Boluarte Segarra, la hermana de Dina Boluarte Segarra. Bueno, pues el señor Peso Paredes ha contratado con el Estado, estando impedido de hacerlo, según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Por qué el cuñado de una ministra o de una vicepresidenta está impedido de contratar con el Estado, de firmar un contrato con el Estado? ¿Por qué? Porque tiene información privilegiada, porque está en una situación de ventaja respecto de los demás proveedores y respecto de los demás peruanos, porque tiene todas las posibilidades de ganar, quizás de manera injusta, un contrato con el Estado. Por eso está impedido por el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero la señora Dina Boluarte, en lugar de facilitar la detección de los posibles incumplimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, omite mencionar a su cuñado en la declaración jurada de intereses, lo cual nos hace pensar que la señora Dina Boluarte habría incurrido en el delito de negociación incompatible con el cargo, que es el de interesarse por un contrato del Estado para favorecerse, no necesariamente ella, sino alguien de su círculo más cercano, ¿no? Como por ejemplo su cuñado. Y esto es una situación que merece ser analizada por el Congreso de la República, porque de comprobarse lo que estoy manifestando y que además está acreditado con documentos, declaraciones juradas,
el contrato que ha firmado con el Estado, con la Contraloría General de la República, por 8.000 soles. Cuando el Congreso compruebe esto, pues lamentablemente la señora Dina Boluarte Y no el contrato solamente con la tendrá Contraloría. con la Contraloría, el señor es ingeniero químico y ha sido contratado por la Contraloría General de la República para que dicte clases en la Contraloría General de la República. Eso está bien raro. Como está muy raro, mi estimada Rosa, otra situación que también involucra a la señora Dina Boluarte, que es un contrato que han ganado sus sobrinos, 2 sobrinos, hijos de su hermana, para brindar el servicio de tomografía. Ellos tienen una clínica, se llama Grupo Peruano Suizo, en el Cusco. Tienen una clínica que ha brindado el servicio de tomografía al gobierno regional del Cusco. Ojo que el gobernador regional del Cusco es muy cercano a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Por eso, Pedro Castillo el 3 de octubre, junto al gobernador regional del Cusco y junto a Dina Boluarte, lanzaron la segunda reforma agraria en el Cusco. Bueno, el gobierno regional del Cusco ha contratado a la clínica de los sobrinos directos de Dina Boluarte, los hijos de su hermana, por 170.000 soles para la prestación del servicio de tomografía. ¿Cómo? ¿En un proceso de selección? No, a dedo, sin ningún proceso de selección. En una contratación directa, lo que antes se llamaba exoneración y ahora se llama contratación directa, ha contratado la clínica de los sobrinos de Dina Boluarte por 170.000 soles. 170.000 soles sin ningún proceso de selección, sin nadie que compita con ellos. En diciembre del año 2021, justo cuando Dina Boluarte también estuvo en diciembre del año 2021 visitando el Cusco, ¿no? Y esta situación también ha sido puesta en conocimiento del Congreso de la República. Qué interesante, Mónica. Y el Congreso tendrá que analizar todo esto porque además en las últimas horas y en lo que va de lo que estamos transmitiendo este programa se vocea a la señora Boluarte como la próxima PCM. Yo creo que habría que mirarlo muy bien, o peor, en el caso de que proceda la vacancia o la acusación con destitución de Pedro Castillo con inhabilitación, es la señora Dina Boluarte la que sería la presidenta del Bicentenario, la primera mujer presidente del Perú, y probablemente todo lo que tú nos estás comentando en este momento que sustenta tu denuncia constitucional a la señora, no dice muy bien de quién pretendería, o de hecho, constitucionalmente, está llamada a suceder en el cargo a Pedro Castillo, exactamente como Martín Vizcarra sucedió en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski. Hace poco un grupo de chicos me preguntaban, ¿no es posible vacarlos a los dos al mismo tiempo? No, porque el vicepresidente no se vaca. El vicepresidente tiene que asumir la presidencia para que recién sea susceptible de un proceso de vacancia. No, pero que se vayan los dos. Perdón, eso tampoco existe como una figura que se pueda tramitar en plancha. Ya no, ellos fueron una plancha para poder acceder al gobierno. Estando en el gobierno hay un presidente y una vicepresidenta, y la vicepresidenta está llamada a suceder al presidente en caso de que él vaque por renuncia, por vacancia, por muerte o en fin, ¿no? Pero la señora Boluarte es la llamada a la presidencia. No sea que estemos frente a un plan que a lo que nos esté llevando es directamente a poner un presidente que, por lo que Mónica nos acaba de describir, no es precisamente la joya de la corona, no es tampoco un dechado de virtudes, de honestidad, que se investigue, no. Pero si hay esto, la señora Boluarte es ministra de Estado y está sujeta a las prohibiciones que un cargo tan alto como el que ella ostenta en este momento tiene. Y debe someterse como deben someter todos los altos funcionarios. Así que a poner las barbitas en remojo, vamos nosotros a refrescarnos un poco porque la temperatura sigue subiendo y espero que ya no suba más. Espero que no suba más, que encontremos el equilibrio de la temperatura, Mónica, y quiero aprovechar esto de la temperatura, del sol.
Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Protéjanse, protejan su piel. La radiación en el Perú es la más alta del planeta. Yo como un homenaje a mi hermanita, saben ustedes, mis amigos, mis seguidores, saben que mi hermana, un año menor que yo, falleció hace menos de un año por un melanoma maligno, cáncer de piel. Así que en memoria de ella, para la protección, para la responsabilidad, sobre todo en nuestro país, en el que este cáncer es especialmente agresivo, porque la radiación en nuestro país es muy, muy alta. Cuidémonos, valoremos nuestra vida, nuestra salud. La salud pública en el Perú es un desastre, la atención del cáncer desgraciadamente es bastante precaria y son muchísimos nuestros hermanos que mueren por esta tan terrible enfermedad que es tan costosa, tanto emocional como económicamente. Así que también creo que es un buen momento para instar a todos a protegernos para que el cangrejo no someta como suele someter a muchos. Rosa, aprovecho para enviarte un abrazo recordando a tu hermana. Yo te comprendo. Los hermanos son quienes creo que además de los hijos mueven las fibras más sensibles de nuestro ser. Te envío un abrazo. Bueno, y yo no quisiera ir, discúlpame que pase ahora a otro tema, no quisiera irme sin mencionar un documento importantísimo que también se ha presentado esta semana, que está terminando, que es la acusación constitucional contra el señor Pedro Castillo, presentada por un grupo de intelectuales. He leído ese documento en donde están Lourdes Flores, Ángel Delgado, Fernán Altuve, la acusación constitucional contra el presidente de la República por traición a la patria. Hugo Guerra, discúlpenme, el ex canciller Francisco Tudela. Y Francisco Díaz-Canseco, ¿no? Y sí, así es. Es un documento, es una joya para los juristas ese documento, porque no solamente menciona el delito de traición a la patria en el que habría incurrido el presidente Pedro Castillo, sino las razones por las cuales este delito es tan grave, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que el presidente de la República no pueda desdoblarse en dos figuras, ¿no? No puede tener la personalidad de ciudadano y no hay el ciudadano de Castillo, modo aparte. No. Es uno solo. Es lo mismo, es el representante de nuestra nación. Y por lo tanto no puede tener la ligereza de atentar y de poner en peligro la soberanía de nuestro país, porque lo que él dice es tomado inmediatamente como una palabra vinculante que genera obligaciones para el Perú, y es por eso que el presidente o alguien que tiene un puesto importante en el Congreso boliviano ha saludado este anuncio del señor Pedro Castillo sobre la posibilidad de someter a referéndum una salida soberana al mar para Bolivia en perjuicio de los intereses del Perú. En consecuencia, es realmente importante. Yo saludo esta acusación constitucional presentada por este grupo de intelectuales, y solamente permíteme, ya creo que despedirme, expresando mi solidaridad nuevamente con mis compañeras que hoy día protestaron en las puertas del Palacio de Gobierno, especialmente contra mi compañera Prista Nidia Vilches y la compañera Elizabeth Ramírez, que han sido maltratadas por el gobierno del señor Pedro Castillo, por defender no solamente nuestros derechos humanos, sino también la dignidad de las mujeres, que no merecemos más representantes del abuso contra los miembros de la familia. Gracias, Rosa. Yo, sumándome a tu solidaridad, siempre voy a llamar la atención de la indignación selectiva. Si eres una mujer que no es de la argolla caviar, entonces
no tienes derechos. Los únicos que tienen derechos son las mujeres que piensan como ellas. Creo que también hay que ponerle fin, es empeorar cualquier posibilidad o cerrar cualquier posibilidad de enfrentar la violencia contra las mujeres cuando las creemos patrimonio solo de mi grupo. Así que creo yo que debemos luchar por un mundo sin violencia para nadie, ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los hombres. Un mundo sin violencia es efectivamente. Y que además sea violencia independientemente de si eres rojo, verde, morado, naranja, azul o sin color. Creo que ahí también hay que cortar con ese tipo de cosas. Y antes de irnos, sí hay un par de picotazos que quisiera dejar, porque qué curiosos los tweets del ministro de Comercio Exterior y Turismo y del ministro de Salud. Qué curiosos. Han juramentado, y mira, nuestra Constitución dice que el que propone el gabinete es el presidente del Consejo de Ministros. Han juramentado junto con Valer y luego tuitean oponiéndose. Un poquito de coherencia, ¿no? Un poquito. Y por el último, si tanto les fastidia, debieron haber renunciado, pues. Claro. Pero vaya que estamos pasando por momentos en los cuales la palabra, la dignidad, la convicción, la coherencia no significan nada. Y es tiempo de que esto cambie, y va a cambiar en la medida en que los ciudadanos de forma completamente patriótica nos interesemos en aquello que es importante para poder vivir bien. Gracias, Mónica, por este sábado de Pico. Felicitaciones nuevamente y sigamos trabajando duro, que la patria nos necesita activos, vigilantes, con las zapatillas puestas, pero no para defender el empleo de alguien en particular. Así es. Que la protesta sea verdadera y no para sacar provecho. No interesada porque como la de Verónica Mendoza. Monedas, ¿no? Por mis monedas, ¿no? Así es. Así es. Bueno, gracias, te mando un beso, un abrazo para todos los que nos escuchan, muy agradecidos nuevamente con Coordinadora Republicana. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao.